clases de los niños. Muy bien, hemos estado llevando un estudio en cuanto al evangelismo personal. ¿Cuántos de ustedes en cuanto a ese estudio ya nos ha tocado practicar un poco de este estudio con alguien, hermanos? Espero que alguien, ¿verdad? Hermanos, ¿están despiertos? Exactamente, ¿verdad? Eso es una de las cosas, ¿verdad?, que estamos aprendiendo en cuanto al evangelismo personal, que cuando dice, ¿verdad?, ahí Mateo 28, 19 y Marcos 16, 15, cuando habla en cuanto a ser discípulos y habla en predicar en todas las naciones, pues claramente está diciendo predicarle a todos aquellos que están alrededor de nosotros, ¿verdad? Solamente para un repaso en cuanto a ello, ¿qué es lo que hemos aprendido en esta clase? Bueno, ¿qué es lo que han aprendido ustedes en esta clase? Es lo que quiero saber, porque se acuerdan que decíamos que no es solamente de venir, sentarnos, sino hay que aprender y ponerlo, ¿por qué? Por práctica, ¿verdad? Por práctica en nuestras vidas. ¿Qué es lo que han aprendido hasta ahorita en cuanto a la clase de evangelismo personal, hermanos? Muchos de ustedes ya tienen años, ¿verdad? Ya conocen el evangelismo personal, pero aquellos que todavía faltaba un poco de conocimiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que han aprendido en cuanto a esta clase? ¿Ok? Eso es algo que tenemos que tener, ¿verdad?, bien claro en nuestras mentes, es de que recuerden, estamos hablando y todas las personas tienen diferente pensamiento, ¿verdad?, diferentemente. Cuando la Biblia nos habla de el corazón, nos está hablando realmente de la mente de la persona, para saber, ¿verdad? Cuando uno va a hablar con una persona, tiene que estar consciente de que todas las personas con las que hablamos reciben la información en una manera diferente, hermanos. ¿Sí entendemos esto? ¿Verdad? No todas las personas van a recibir la información de una manera igual. Hay unas personas que, digamos, las personas educadas, se les tiene que hablar de un nivel un poquito en palabras, estoy hablando en palabras, ¿verdad? Un poquito más arriba, mediación y hacia abajo. Pero, decíamos, la palabra de Dios es la misma. Es solamente cómo nos vamos a dirigir en una conversación, ¿verdad? Porque decíamos de que usted no se encuentra con una persona y luego empieza a evangelizar, ¿verdad? Muchas de las veces, la mayoría, pues tratamos de abrir una comunicación. Tratar de conocer un poco de la persona, ¿verdad? ¿Cuál es su posición en ese momento? Conocerle. A lo mejor puede que en ese momento se va a topar con un ateo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en ese momento? ¿Verdad? Porque también los ateos hay que predicarles el evangelio, hermanos. ¿Verdad? Hay que predicarle a toda criatura. Porque el trabajo de nosotros como sembradores es sembrar ¿qué? La semilla, ¿verdad? La semilla, recuerden. Decíamos que uno de los grandes errores que se ha hecho, lamentablemente, es de que el hombre ha decidido de hacerlo por sí mismo. O sea, tiene la palabra de Dios como muy débil, ¿verdad? El hombre se ha puesto a pensar, ok, ¿qué voy a hacer? Y decíamos que una de las cosas muy grandes que se ha hecho es de que se ha juntado la benevolencia con el evangelismo, ¿verdad? Sabemos que la iglesia de Cristo tiene que tener benevolencia para ayudar al necesitado, ¿verdad? Y especialmente a los cristianos, pero a aquellos también que necesitan. Pero, y yo lo hablo aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Porque se ha visto que, por ejemplo, digamos, y esto se lo voy a decir por una experiencia que ya lo vi. En una cierta ciudad, ¿verdad? Esta congregación, cada año que va a empezar la escuela, los niños dan mochilas con útiles. Y cuando dan mochilas con útiles, apuntan los nombres de las personas
para que después el que evangeliza los vaya y los visite. Pero ese es el propósito, ¿verdad? La persona que va a levantar la mochila, por ejemplo, con los útiles, ¿ustedes creen que van con la mente de querer saber acerca de Dios o van con la mente en ese momento de recibir lo que les van a dar? Recibir lo que le van a dar. Y le voy a decir por qué. ¿Por qué me enteré de esto? Porque después nosotros, como estudiantes, nos dieron esa lista de las personas que les dieron las mochilas, nos dieron la lista a nosotros para ir a evangelizar. Un porcentaje muy grande de esa lista, hermanos, las direcciones eran erróneas. Teléfonos desconectados. ¿Se fijan? ¿Cómo el hombre quiere hacer algo y toma la palabra de Dios muy débil? Eso es nada más un ejemplo, ¿verdad? Es nada más un ejemplo. Entonces mirábamos esto, ¿verdad? Que nosotros al ver el evangelismo tenemos que ver, y no solamente ver, sino que estar completamente convencidos lo que dice Romanos 1:16. Porque la palabra de Dios tiene ¿qué? Poder, ¿verdad? Tiene poder. ¿Para qué? Para salvar. A nosotros se nos ha dicho, id y predicad el evangelio a toda criatura. Id y haced discípulos, ¿verdad? Y luego ya cuando hace el discípulo que le ha predicado, la persona toma la decisión, entonces dice, bautizándolos en el nombre de ¿qué? Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que estamos tratando de aprender aquí en esta clase, hermanos, de que cómo aproximarnos. ¿Mande? Bueno, ajá. 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 Bueno, una de las cosas que decíamos es de que nuestro trabajo no es debatir. Nosotros no vamos a debatir, no vamos con el fin de pelear una causa de que tú estás mal, yo estoy bien. Ahí ya estamos en error, ¿verdad? Ahora cuando nosotros, hay una cosa en los folletos, ¿verdad? Es mejor hablar con la persona en lugar que pase una persona y darle un folleto solamente, ¿verdad? Es mucho mejor. Cuando la persona no quiere recibir la información, usted le da el agradecimiento, se hace para atrás. Usted no está ahí para decirle, bueno, tú no sabes, lee la Biblia te dice la verdadera. Bueno, allí estamos cerrando puertas. Cuando nos manda Cristo a evangelizar, quiere decir a sembrar la semilla, a predicar, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? No estamos yendo para debatir. Y uno de los grandes errores que tenemos nosotros es de que en 5 minutos queremos desborrarle la creencia de toda la vida de esa persona, ¿verdad? Y queremos desborrársela ahí en ese momento. Queremos oír que ellos aceptan que sí, ¿verdad? Y es cuando se hace un debate, es cuando se hace ese debate. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es explicarles. Si trae un folleto, darle el folleto. Si no lo quiere recibir, agradecerle y se retira, ¿verdad? No hay que, ¿verdad? Porque hay personas que agarran los folletos y enfrente y usted los tira. ¿Sí me entiende? Entonces nosotros tenemos que sembrar ¿qué? La semilla. Dice Pablo, ¿qué dice Pablo? Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento ¿quién lo da? Entonces nosotros tenemos que hacer ¿qué cosa? Plantar. Oiga, sí, cierto. Exactamente. El que tiene oídos que oiga. Y por eso nos da los ejemplos, ¿verdad? Allí en la parábola del sembrador. Porque está la tierra en el cual va a caer la semilla y va a rebotar nada más, como quien ha dicho.
va a estar la tierra en la cual la semilla va a caer, y los placeres del mundo, un ejemplo, ¿qué va a hacer? Va a recibir la palabra, tal vez se va a bautizar, pero los placeres del mundo se lo lleva, ¿verdad? Pero también habla de aquella tierra en la cual recibe la palabra y da frutos, ¿verdad? Entonces, aquí es donde estamos hablando de pensamientos, hermanos. Aquí es donde estamos hablando que nosotros tenemos que predicar, anunciar, enseñar. Al otro lado, la persona va, dice Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Pero también dice el que no creyere, ¿verdad? Porque no todas las personas nos van a creer. No todas las personas van a aceptar. Pero nosotros como quiera vamos a hacer ¿qué? Anunciar, ¿verdad? Anunciar. Y es lo que estábamos viendo. Entonces, hablábamos también de los prospectos, ¿verdad? Que decíamos que hay prospectos que son fríos y hay que ya están puestos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esto? ¿Qué queremos decir con esto? Estoy dando un repaso porque quiero ver si se acuerdan de lo que hemos estado hablando. Ok. Uno ya está esperando, ¿verdad? Uno es, por ejemplo, usted, hermano Rubén, me dice, hermano Luna, vamos con una persona, quiere estudiar. Ese ya está, ¿verdad? El otro prospecto frío es, hermano Luna, pues, ¿qué tal el sábado nos juntamos aquí y nos vamos a tocar puertas, ¿verdad? Ahí está la diferencia. ¿Ok? ¿Qué más podemos aprender? ¿Qué es evangelio? ¿Qué son las buenas nuevas? ¿Ah? No les ayude, hermano. No les ayude. Las buenas nuevas es Cristo, ¿verdad? Es Cristo. Y claramente, 1 Corintios capítulo 15, 1 al 4, nos habla en cuanto a la muerte, sepultura, resurrección de Cristo. Pero también podemos ver que exactamente fue lo que le predicó el apóstol Pablo en Hechos 2. Eso es lo que predicó el Evangelio cuando anunció. ¿Y qué pasó con aquellas personas? Entendieron. Por eso digo, va a haber personas que van a entender. ¿Y qué hicieron? Dice ahí, se compungieron ¿de qué? Corazón, entendieron, ¿verdad? Pero Pablo no se puso a debatir con ellos, sino que Pablo solamente anunció el Evangelio. Son las buenas nuevas. ¿Ok? ¿Quién debe de evangelizar? El predicador. Todos, ¿verdad? Todos tenemos el trabajo de enseñar. Todos tenemos el trabajo de evangelizar. Pero aquí viene lo bueno, ¿verdad? Todos tenemos que el trabajo de evangelizar, pero no se trata solamente de evangelizar de palabra. Tenemos que mostrarlo ¿con qué? Con hechos, hermanos. Actos. Porque mire, una de las cosas que predicaba en un sermón, si ustedes recuerdan, de Efesios, el comportamiento de la iglesia, ¿recuerdan? De que nosotros decimos ser la iglesia verdadera, la iglesia establecida por nuestro Señor Jesucristo, pero no nos comportamos como tal. Entonces, cuando se trata de evangelizar, por eso la gente, y si escucha usted dice, son hipócritas, ¿verdad? Para andar como tú, dice, estoy mejor acá afuera. Entonces recuerde esto, cuando vamos a evangelizar, hermanos, tenemos que reflejar a Cristo en nosotros. Gálatas 2:20, ¿qué dice? Pueden leer, si traen Biblias pueden leerlo, hermano. Espero que traigan Biblia. Ok, ahí está. Entonces, si Cristo vive en nosotros, cuando estamos fuera de aquí de la congregación, ¿verdad? Porque la iglesia somos nosotros, pero estamos fuera de la congregación, ¿cómo nos debemos de comportar allá afuera? Cristo, ¿verdad? Cristo está con nosotros.
Pero si nosotros nos comportamos como el mundo, cuando queremos predicar el Evangelio, es bien difícil, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, el apóstol Pedro, cuando se llevaron a nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué lo identificaban a Pedro? ¿Por qué decían, tú eres uno de ellos? ¿Por qué? Porque era ¿qué? Diferente. Y por el miedo de Pedro, para que no lo pescaran, se hizo a como eran ¿quién? Como eran ellos, ¿verdad? Y es lo que estamos viendo. La iglesia, el evangelio, van de la mano, hermanos. Van de la mano. Y eso es lo que estamos aprendiendo durante este estudio. Cuando nosotros vamos a una parte, a una casa, ¿verdad?, a enseñar, decíamos de que hay que ser astutos cuando hablamos con las personas. Especialmente hay aquellas personas que en su creencia tienen pues sus ídolos, ¿verdad? Sus ídolos, sus cuadros alrededor. Esa es su creencia desde la infancia, viene probablemente, no saben por qué, pero viene probablemente de generaciones de familia, ¿verdad? Entonces decíamos que cuando nosotros estemos con ellos, hay que usar la astucia. Hay que usar la astucia porque, no porque sean familiar de nosotros, le vamos a decir, no me quitas ese mugrero, ¿verdad? Por la confianza, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo con ese mugrero? Quítalo, eso no sirve. ¿Qué estamos haciendo con esa persona, aunque sea familiar de nosotros? Estamos ofendiendo, ¿verdad? Entonces, cuando usted quiera hablarles, ¿qué va a hacer esa persona? No va a escuchar, no va a querer. Pero si usamos la astucia que el apóstol Pablo usó en Hechos 17, ¿qué les dijo Pablo ahí? Cuando miro que vosotros sois muy religiosos. Muy religiosos. Dice, y ahora miro ahí que tienen un sign, como quien dicho, que dice al Dios no conocido. Ahí fue donde Pablo, ¿qué? Se introdujo. ¿Y les dijo la verdad Pablo? Sí, pero astutamente, ¿verdad? Entonces, es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando dice, hermanos, hacer discípulos, es exactamente, un discípulo es un alumno, hermanos. Es un aprendiz. Es un aprendiz. Cuando dice hacer discípulos, es que nosotros vamos a instruirle. A instruirle para que ellos, al llegar el tiempo, ¿verdad?, va a ser algunos, como decíamos el domingo en la predicación en la mañana, algunos van a ser como el etíope eunuco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya tienen tiempo buscando la verdad. Estos que van a ser como el etíope eunuco, a lo mejor con un estudio, 2 estudios, van a comprender porque ya estaban, haz de cuenta que ya estaban para pasar, ¿verdad? Y van a decir, bueno, quiero ser bautizado. Pero van a haber otras personas, y aquí es donde estamos viendo la mentalidad, ¿verdad? Los pensamientos. Va a haber otras personas que puede durar un proceso. Nos da un ejemplo, ¿verdad? Años para bautizarse. Años para bautizarse, ¿verdad? Hay personas que escuchan, no dejan de ir, y están domingos, y están miércoles, y tienen años, y no se bautizan, hermanos. ¿Verdad? O sea, hay que entender esto. Hay que entender estos puntos. Ahora sí vamos a entrar enseñando al perdido. Lo que yo les voy a mostrar aquí, hermanos, no es algo nuevo, ¿verdad? Estos estudios los hemos escuchado muchas veces, pero sí es algo que nos ayuda a nosotros a refrescar nuestra memoria, ¿verdad? Nos ayuda a nosotros si no tenemos nuestra Biblia anotada, pues subrayar, ir aprendiendo, localizando los pasajes, ¿verdad? Para nosotros poder instruir. Enseñando al perdido. ¿Qué vamos a enseñar al perdido? Una de las cosas que vamos a enseñar primeramente, necesita enseñarles qué es la Biblia. Necesita enseñarle a la persona qué es la Biblia, ¿verdad? Necesita saber realmente la persona y conocer qué es la Biblia. Porque en Estados Unidos hay un sinnúmero de personas que todos tienen Biblias. Todos tienen Biblias. Y aquí hay personas que tienen Biblias. A veces nunca las traen, ¿verdad? Pero tienen Biblias. A veces nunca las abren, ¿verdad? Pero tienen Biblias.
Salemos de aquí y se quedan en los cofres, están haciéndose chicharrón así en los carros, ¿verdad? En los coches, pero hay Biblias. Entonces hay que enseñar qué es la Biblia, ¿para qué? Para tomarla con seriedad, hermanos, porque ese es el libro de libros. Para poder tomar la palabra de Dios con seriedad. Vamos a enseñar claramente que la Escritura es inspirada por Dios. Vamos a mostrar a la persona que la Escritura es inspirada por Dios. Este pasaje se habla mucho, ¿verdad? Estos pasajes que tengo aquí, ahí en 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Pero antes de leer 16 al 17, estamos viendo, ¿verdad? Aquí está escribiendo Pablo la carta a Timoteo. Si se va unos versículos atrás, el 13, ¿verdad? El 14, perdón, y 15, dice el versículo 14, le dice Pablo a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿De quién lo aprendió Timoteo? Su abuela y su mamá, ¿verdad? Ahí está. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido qué cosa. Las Sagradas Escrituras. Aquí es donde viene la importancia, hermanos. Enseñar qué es la Biblia, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabio, ¿para qué? Ahí está, ¿verdad? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, le está diciendo a Timoteo, en ese tiempo no estaba completa la Biblia, ¿verdad? Pero le está diciendo, lo que tú has aprendido, Timoteo, las Sagradas Escrituras, eso es lo que te va a salvar. Y ahora está lo que Pablo le está enseñando, ¿verdad? Ahora nosotros en este tiempo ya tenemos la Biblia completa. Por eso nos vamos al 16. ¿Ok? Toda escritura es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios. Aquí es donde vamos a enseñarle a las personas, ¿verdad? De que la palabra de Dios es lo más importante para la vida personal. Eso es lo que hace sabia a la persona para llegar a la salvación por medio de Cristo, porque ahí lo dice, ¿verdad? Y luego aquí, hermanos, cuando uno le enseña a la persona, toda la escritura es inspirada por Dios, aquí es donde viene la aplicación de la Biblia a nosotros, cómo nos estamos comportando. Porque aquí claramente le vamos a decir, la Biblia es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y luego dice, ¿y es útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. Ahí la palabra griega es artios, que quiere decir completo, ¿verdad? Enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. Usted le está enseñando a la persona, hermano y hermana, que la Biblia viene de Dios. Y que la Biblia es para prepararlo usted sabiamente en Cristo Jesús para que usted tenga una madurez. Pero su comportamiento es bien diferente a ese. ¿Le va a creer la persona? Si vamos a batallar siendo fieles, ¿verdad? Ahora vamos a enseñar algo, pero estamos practicando otra cosa. Entonces, aquí es donde nosotros vamos viendo, ¿verdad? Que tenemos que poner, como dice Santiago 1:22, ¿verdad? Hacedores de la palabra. Entonces, aquella persona que le está enseñando a usted, probablemente es una persona que a lo mejor lo conocía a usted y va a notar que de usted el cambio, ¿verdad? Va a creer que la escritura es de Dios y va a creer que tiene poder y que es para salvación porque va a ver en usted el cambio. Porque a lo mejor esa persona usted lo conocía antes y ahora lo mira y va a decir, sí, cierto, es para sabiduría, para salvación. Y esta palabra tiene poder y es la que nos va a guiar. Y estas son cosas solamente para ir instruyendo, ¿verdad? El otro pasaje que tengo ahí es 2 de Pedro.
Si no lo tiene subrayado, subráyelo, póngale su notita ahí al lado. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 20 al 21. Ok, aquí está otro pasaje que usted le va a enseñar a la persona, ¿verdad? Sí, la Biblia es escrita por hombres, pero claramente nos está diciendo por inspiración de quién. De Dios, ¿verdad? De Dios, por medio del Espíritu Santo. Entonces, aquí nos está aclarando que esto no son pensamientos de hombres. Entonces nosotros, lo que primeramente tenemos que hacer entender a la persona en la cual estamos estudiando, que nosotros no le vamos a enseñar lo que nosotros queremos enseñarle de nosotros mismos, ¿verdad? Yo no le voy a enseñar el pensamiento de Juan Luna. No le voy a enseñar lo que yo quiero que haga, sino que le voy a enseñar y le estoy mostrando que Dios es el Todopoderoso y que su palabra es la que va a dar la salvación. Y su palabra fue dada por inspiración para que nosotros tengamos la oportunidad de ser salvos por medio de ¿quién? De Cristo. Estamos preparando, ¿verdad? Nosotros el medio de enseñar lo que es el Evangelio. Lo que es el Evangelio. Otra de las cosas que podemos, como le digo, no son cosas que usted va a ir enseñando en orden, sino son cosas para nosotros tener una idea cuando platiquemos con alguien, ¿verdad? La Biblia son mandamientos del Señor. Esta es otra cosa que tenemos que entender, ¿verdad? Son mandamientos del Señor. En la primera carta a los Corintios, capítulo 14, usted recuerda lo que estaba pasando ahí en la iglesia, ¿verdad? En Corinto. Entonces está la reprensión de Pablo, con la iglesia, ¿verdad? Les está reprendiendo, pero lo que le dice aquí en el versículo 37 es algo de enseñanza, ¿verdad? Les dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son, ¿qué cosa? ¿Mandamientos de quién? Del Señor. Mandamientos del Señor. O sea, Pablo le está diciendo, yo le estoy escribiendo mandamientos del Señor. Yo no estoy escribiendo lo que yo quiero. Mandamientos del Señor. Y estos mandamientos, nuestro Señor mismo, ahí en Juan capítulo 14, versículo 15, si algo lo tiene, lo puede leer, o se lo sabe de memoria. Juan 14, 15. ¿Qué dice Cristo? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces Pablo está diciendo, yo les estoy escribiendo ¿quién? ¿Mandamientos de quién? Del Señor. Entonces hay que enseñar, hermanos, que nosotros estamos obedeciendo ¿qué cosa? Mandamientos, ¿verdad? Mandamientos. Mandamientos del Señor, no mandamientos de hombre. Vamos a enseñar qué es la Biblia, vamos a enseñar que es el mensaje revelado por Dios. Hay algunos otros pasajes que ustedes también saben de memoria, ¿verdad? Pero ahorita solamente quiero enfocarme en estos. Gálatas, porque uno de los muy comunes es Hebreos capítulo 1, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 1 y 2. Pero ahorita vamos a leer Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12, ¿qué dice aquí? Ahorita vamos a regresarnos un poquito, pero ¿qué dice el 11 y el 12? Ahí está, ¿verdad? ¿Qué está diciendo Pablo? O sea, Pablo
está diciendo que lo que Él está revelando no es de Él. No lo está enseñando de Él, sino que viene de quién mismo. Jesucristo. Jesucristo. Entonces, tenemos que enseñar esto, enseñar qué es la Biblia. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es el libro de libros, hermanos. La Biblia viene de inspiración, viene del soplo, ¿verdad? Del soplo dado por Dios. Fue enseñada, como dice Hebreos, ¿verdad? No lo tengo aquí, pero si quiere leer ahí en Hebreos capítulo 1, para que conecte junto con ellos, si lo quiere poner, está tomando notas, ¿verdad? Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Alguien gusta leerlo? Ok, podemos ver que aquí nos está dejando saber el escritor, ¿verdad? Que Dios hablaba al hombre de diferentes maneras antes. Dice, pero ahora nos ha hablado por medio de ¿quién? De Cristo. Y Cristo, si ustedes recuerdan en Juan capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, les habla a los discípulos que iba a mandar después de su partida ¿a quién? Al Espíritu Santo, ¿verdad? Al Consolador, que les iba a ayudar a recordar lo que habían pasado y a ayudarles a escribir lo que venía. Entonces, nosotros ya tenemos la Biblia completa, hermanos. Eso es lo que vamos a enseñar. Ya tenemos la Biblia completa. Enseñe que la Biblia es suficiente. Enseñe que la Biblia es suficiente. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Hay que enseñar que la Biblia es suficiente. ¿Qué dice Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9? ¿Qué comprendemos con este pasaje, hermanos? Que la verdad es solamente una, ¿verdad? Una. Y cuando está hablando Pablo aquí esto, les voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Hechos capítulo 15. Si va conmigo a Hechos capítulo 15, versículo 5. Y ahorita nos regresamos a Gálatas, pero un ejemplo ahí. Hechos capítulo 15, versículo 5. Otro evangelio diferente, ¿verdad? Hoy en día habrá otros evangelios diferentes. ¿Ya? ¿Pensamientos de quién? De hombre. Pero aquí claramente, y esto, hermano, ¿verdad? Amigo que nos visita, es para tener en la mente bien claro. No hay otro, y la Biblia aquí nos dice, porque aún Pablo dice, más aún sino aún nosotros, dice, o un ángel del cielo, fíjese hasta dónde está. ¿Qué quiere decir? Que ya no se puede cambiar. Ya está puesto. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os predicare otro evangelio, sea anatema. ¿Qué es anatema? Maldito, ¿verdad? Entonces, hay que enseñar esto a la persona, ¿verdad?
Cuando nosotros estudiamos con una persona y lo hacemos un alumno, un discípulo, la persona va comprendiendo esto. Pero en cuanto nosotros aleguemos con esa persona, luego la insultemos o le digamos que están en el error, ya cerramos las puertas. Ya no va a haber manera de instruirlo. Entonces hay que estar atento en esto para poder enseñarles a ellos en cuanto a lo que la Biblia es. La Biblia es suficiente. Lea este libro. La Biblia es suficiente. Por eso, hermanos, cuando nosotros hablemos con las personas, recuerden esto en su mente. LCB. Libro, capítulo y versículo. Libro, capítulo y versículo, hermanos. Hablemos con las personas con la Biblia. Que se nos quite a nosotros del vocabulario esto que se ha oído siempre. Pues por ahí en la Biblia dice. Por ahí en la Biblia dice. Parece que lo leí ahí en la Biblia. No me acuerdo si era el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. No, hermanos. Por eso las personas no toman con seriedad el libro de libros que traen en su mano. Esto empieza con nosotros, hermanos. Así que el próximo domingo traiga su Biblia. Traiga su Biblia y ábrala. Sí. O sea, ya cuando uno ya está firme, ¿verdad? Cuando dice ahí en Timoteo que llega uno a la madurez espiritual, pues está sabiendo a alguien que predica y dice algo y lo primero que haces es, y lo apuntas, ¿verdad? Lo apuntas. No para debatir, no ahí con la persona, ¿verdad? Sino que lo apuntas para, oye, pues Pero vamos a regresarnos, me sacó la hermana, me fui a corretear la liebre. Vamos a regresarnos. No hay otro evangelio, hermanos. No hay otro evangelio. No podemos ir más allá de lo que está escrito. No podemos ir más allá de lo que está escrito. El apóstol Pablo, ¿verdad? Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, ¿verdad? Versículo 6. Dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos. Está hablando de la enseñanza que está dando versículos antes. Dice, ¿por amor a quién? A vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Y lamentablemente muchas veces nos vamos a ese extremo. Empezamos a ver, bueno, pero ahí dice esto, pero ¿por qué no dice esto? Bueno, no nos vamos a pensar más de lo que está escrito, ¿verdad? Más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros, dice. O sea, tenemos que entender que la Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente. No hay por qué yo ponerle algo o quitarle algo de la Biblia. La Biblia es suficiente. La verdad aquí está. Pero tenemos que estudiarla, hermano. Tenemos que estudiarla. Es otra cosa, ¿verdad? Tenemos que estudiarla. No nada más los miércoles y los domingos. Toda la semana, estudiarla. Y precisamente ya se acabó el tiempo, ¿verdad? El otro miércoles seguimos con el estudio. Precisamente, primeramente Dios, el domingo en la tarde vamos a iniciar el estudio, cómo estudiar la Biblia eficazmente. Esto para que nos ayude a nosotros a estudiar, porque muchas de las veces nosotros, ¿verdad? Los que nos paramos al frente a predicar, hablamos y estudien la Biblia, pero a veces la persona no sabe cómo estudiar la Biblia eficazmente. ¿Qué quiere decir esto? Sabiamente, ¿verdad? Inteligentemente, que les va a ayudar. Vamos a estudiar esto para así aprender cómo estudiar la Biblia eficazmente, para nuestro crecimiento espiritual y para la enseñanza de los demás. ¿Preguntas o comentarios de lo que hemos visto?
Exactamente. Primero lo vivía y luego lo enseñaba. ¿Verdad? Esa es una cosa bien, un ejemplo muy grande para nosotros. ¿Verdad? Un ejemplo muy grande. ¿Algo más? No sé, se me hizo como que se pasó muy rápido el tiempo, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar el estudio ahí, hermanos. Si no hay nada más, vamos a estar de pie y vamos a ser dirigidos en el canto que tiene el hermano. Y bueno, en esta tarde, ¿verdad? Se hace la invitación. Si hay alguno de ustedes que ya está decidido, ¿verdad? A pasar al frente para, arrepentido de sus pecados, confesar a Cristo, ¿verdad? Como el Hijo de Dios y ser bautizado, ¿verdad? Para el perdón de sus pecados. ¿Para qué espera, verdad? Hoy es el día de salvación. Ya ha escuchado la palabra. Si usted cree, como dijo el eunuco, ¿verdad? Aquí hay agua. ¿Qué impide que sea